hemos estado hablando de este profeta Jonás, un profeta escogido por Dios. Y hoy llegamos a el capítulo 3 de Jonás. Y este profeta que fue tan desobediente, sorprendentemente Dios fue tan misericordioso con él, hasta el punto que le dio una segunda oportunidad. ¿Alguna vez has necesitado tú una segunda oportunidad? Yo recuerdo que cuando yo tenía 16 años y estaba a punto de graduarme de la escuela secundaria, estaba reprobando matemáticas. Iba muy mal en matemáticas. Yo, de hecho, siempre había sido un buen estudiante, pero en ese momento estaba pasando en una situación difícil en mi vida porque había perdido a mi padre. Y lo último que a mí realmente me importaba en ese momento era aprobar matemáticas o graduarme. El problema es que si no aprobaba esa asignatura, entonces no iba a poder participar en la ceremonia de graduación. Iba a tener que tomar nuevamente y cursar esa materia en todo el verano y luego, si me graduaba, iba a tener que recoger el diploma en la secretaría, en la oficina, ¿verdad?, del secretario. Y yo no tenía ningún problema con eso en realidad. Pero recuerdo que la profesora de matemáticas una vez me sentó y habló conmigo y me dijo que a mi papá le hubiera gustado mucho verme graduar allí en esa ceremonia. Y esas palabras de esa profesora realmente cambiaron mi perspectiva. Así que en un acto de pura misericordia, la maestra entonces me permitió a mí no solamente aprobar la materia, dándome tarea adicional, permitiendo que tomara de nuevo el examen. Así que yo hice lo mejor que pude y como iba tan retrasado ya en realidad, que logré aprobar la clase con una C. Recuerdo que estaba tan agradecido por esa segunda oportunidad que me dio la maestra, por esa segunda oportunidad que había recibido y que gracias a ella y esa segunda oportunidad ahora yo podía honrar la memoria de mi padre graduándome allí en esa ceremonia como él hubiese querido. ¿Te ha sucedido alguna vez eso a ti? Pero no solo nos ha sucedido a nosotros, sino también a Jonás. El libro de Jonás fue escrito por el profeta Jonás en el siglo VIII antes de Cristo. Este profeta fue el profeta que huyó de Dios, pero Dios le dio otra oportunidad de obedecer, aunque realmente no la merecía. A medida que leemos el libro, hemos aprendido que no se trata sobre Jonás, ni tampoco se trata de un gran pez, ni de una gran ciudad, sino que realmente trata de nuestro Dios misericordioso, el Dios que persigue incansablemente a los rebeldes como tú y como yo. En el capítulo 3 de hoy vemos que Dios puede usar y salvar a cualquiera porque Él tiene un corazón para todos, incluso para aquellos que nosotros no lo tenemos. Así que vamos a ver ese primer punto. Dios puede usar a cualquiera. Versículo 1 nos dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Jonás huyó del llamado. ¿Recuerdan? Él se fue hacia el lado opuesto de donde Dios quería llevarlo. Él navegó hacia un huracán prácticamente. Él intentó suicidarse en la tormenta. Él fue tragado por un pez y vivió en ese pez durante 3 días, 72 horas en el vientre de un pez. Y luego el pez lo vomitó en tierra firme. Todo parece indicar que Jonás está acabado, que ya no hay nada que hacer con él. Pero entonces lo más sorprendente es que Dios lo llama de nuevo. Dios le da una segunda oportunidad. Y la verdad realmente alentadora es que la desobediencia de Jonás no canceló el llamado de Dios. Eso es lo más sorprendente, porque Dios es persistente e incansable con su gracia para Jonás. Y no solo para Jonás, sino para cada uno de nosotros. Dios no se dio por vencido, ni tampoco descalificó a Jonás. Él pudo fácilmente haberlo hecho, pero no lo hizo. Dios no le dijo a Jonás, bueno, tú no quisiste obedecerme, así que ya, he terminado contigo. No. ¿Has pensado tú alguna vez que estás demasiado lejos de Dios para que te use? ¿Has pensado alguna vez que tu pasado te descalifica tal vez
para ser usado por Dios? ¿Cuál es la lección que Jonás aprendió en el estómago del pez? Si hay algo que Jonás aprendió es que la salvación pertenece al Señor. Él es el que decide a quién llama. Así que el Evangelio, estas buenas nuevas, es un mensaje de nuevos comienzos y nuevas oportunidades. Tu pasado queda atrás. Jesús murió y resucitó para hacer nuevas todas las cosas. Esas son buenas nuevas. Y toda criatura en Cristo es hecha nueva. Ahora, esto no quiere decir que continuamos pecando para que la gracia abunde. Pero lo que sí significa, lo que es buena noticia, es que la gracia abunda. Gloria a Dios por eso. Así que Dios lo llama nuevamente y en el versículo 2 le dice, levántate y ve ¿a dónde? ¿A tu casa? No, levántate y ve a Nínive. ¿Te suena familiar esa línea? Es el mismo llamado que se encuentra en el capítulo 1, en el versículo 2. Fíjate, lo que pasa a menudo con las segundas oportunidades es que Dios te lleva de vuelta al punto donde tú dijiste no. Te lleva de vuelta. Sí, Dios perdona nuestros pecados, pero Él tiene determinación. Él está determinado a hacer lo que va a hacer. Puede que tú quieras ignorarlo o actuar como si no hubiera pasado, pero Dios no te va a llevar hasta ninguna parte hasta que tú regreses al lugar donde dijiste no y entonces digas sí. Es como nosotros con la crianza de los hijos. Todos los que tienen padres deben saberlo. El objetivo de la corrección a los niños es hacer que tu hijo vuelva al punto donde desobedeció y permitirle entonces que tome la decisión correcta. Es como que tú les dices, ok, vamos a intentarlo de nuevo. Así que disciplinas al niño y luego lo llevas de vuelta al lugar donde dijo que no, para ver si entonces dice que sí. Prácticamente les decimos, nos vamos a avanzar hasta que tú aprendas a obedecer. ¿Y qué pasa si vuelve a desobedecer? Lo disciplinas de nuevo, con amor y con gracia. Así que por eso vemos que Dios no cambió sus planes para Jonás. Dios no cambió sus planes. Ahora, la buena noticia es que Dios no se ha dado por vencido con Jonás. Esas son buenas noticias, que Dios no se da por vencido con nosotros. Ahora, la mala noticia para Jonás es que todavía quiere que vaya a Nínive. ¿Sí? Dios no le aligeró la carga, ni le dijo, bueno, yo sé que todo esto que has pasado fue aterrador. Así que bueno, envíale una señal del humo al rey o un mensaje de texto y avísale. No, Dios quiere que Jonás vaya y haga algo que resulta extremadamente difícil, porque Dios no se va a doblegar para hacer que nuestras vidas mejoren temporalmente cuando lo que está en juego es un asunto más grande y a más largo plazo. Así que en el versículo 3 vemos que Jonás se levantó y finalmente fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Fíjense, Jonás en el vientre del pez, en el capítulo anterior, versículo 9, había dicho, lo que he prometido, lo pagaré. Jonás entonces necesitaba ser quebrantado, derretido, moldeado y llenado con el amor de Dios por la gente antes de ser útil para Dios en Nínive. Ahora que ha pasado por todo ese proceso, ahora sí está listo para ser usado por Dios. Ahora sí es verdadera obediencia. Y lo que vemos en toda esta historia es que a Dios le importaba Jonás. A Dios le importas tú. Porque Dios estaba más interesado en Jonás que en sus logros. Dios está más interesado en ti que en lo que tú puedas lograr por ti mismo. Porque si todo se tratara del proyecto de Nínive, en realidad, si solo se trataba de Nínive, entonces Dios lo habría hecho. Dios hubiese descartado a Jonás y hubiese buscado a alguien mejor. Estoy seguro que en aquellos tiempos había alguien mejor. Pero Dios no solo buscó a Nínive, sino que también buscó a Jonás. Porque Dios no es una persona que simplemente utiliza a la gente como hacemos nosotros. Dios es nuestro Padre. Y a Él le importaba a Jonás como hijo.
su misericordia y compasión por Jonás lo alcanzaron. Y la realidad es que Dios sabía desde el principio que Jonás iba a huir. Dios lo sabía. Es como cuando tú esperas que tu hijo va a hacer algo. Ya cuando lo hacen ni te sorprende. Ya tú sabías que lo iban a hacer. Ya tú sabías cómo iban a responder. Él sabía que Jonás iba a huir. Así que Dios no lo rescató porque Dios necesitaba a Jonás, sino porque Jonás necesitaba a Dios. Dios no nos necesita, pero nos persigue porque Él es asombroso en su gracia y en su amor por nosotros. Así que la razón por la que Dios te persigue de maneras tan extrañas es porque te ama. ¿No te ha sucedido así? ¿Te suceden cosas a veces extrañas que no puedes explicar? De esas maneras que Dios te anda buscando es porque Él te ama. Él quiere tratarte como hijo y quiere utilizarte en su obra para su honra y gloria. Si seguimos leyendo el pasaje en los versículos 3 y 4, vemos que nos dice, Nínive era una ciudad muy grande. Ahora, cuando nosotros leemos eso, nos imaginamos es el tamaño de la ciudad. Una ciudad súper grande. Pero la traducción literal dice, Nínive era una ciudad grande para Dios. Eso cambia el significado. Nínive era una ciudad grande para Dios. Es decir, Nínive es importante para Dios y va a recibir su compasión. Sin embargo, esta ciudad también era conocida como un centro cultural muy diverso, muy poderoso, y también era conocido por sus prácticas violentas, sus prácticas perversas. Era grande en población y en tamaño. Pero los temores de Jonás se disiparon por la gracia de Dios. Finalmente estaba decidido a obedecer. Lo que impedía que Jonás fuera ya no tenía poder sobre él. Así que Jonás entra audazmente en la ciudad, en esa ciudad violenta y malvada, para predicar la palabra de Dios. Jonás entró en la ciudad después de ser vomitado por el pez. ¿Recuerdan? Al parecer, los ninivitas adoraban a Dagón. Y Dagón era el dios pez. Y ellos sabían lo que le había ocurrido a Jonás. Imagínense, se piensa que los jugos gástricos de ese pez prácticamente habían blanqueado a Jonás, que se había quedado incluso sin pelo. Su piel estaba tan descolorida que se destacaría en cualquier multitud. Su pasado, todo lo que había pasado Jonás, estaba literalmente sobre él, era visible. Sin embargo, Dios lo usó para hacerlo efectivo. Lo que Jonás no sabía es que él sería una señal para los ninivitas. Él era una señal. Y asimismo, Dios va a tomar generalmente nuestro desastre y lo va a convertir en nuestro mensaje y ministerio. Eso que tú pasaste, esa gran tragedia, ese gran desastre, Dios lo va a tomar y lo va a convertir en tu mensaje, en tu ministerio. A menudo tu más profunda herida es tu mayor ministerio. Dios toma nuestro pasado y entonces nos permite predicar, pastorear, ayudar a la gente a partir de él, de ese pasado. Dios nos consuela en medio de nuestras pruebas para que así nosotros podamos, ¿qué? Consolar a aquellos que pasan por las mismas pruebas. Así que tú y yo creemos que Dios nos utiliza según nuestra capacidad, los dones que Él nos ha dado, según nuestro rendimiento, si somos unos más efectivos que otros, si somos bondadosos o de acuerdo a la aprobación de los demás. Es más, muchas veces creemos que nuestro pasado nos descalifica. Nos creemos esa mentira, he sido el peor. ¿Cómo Dios podría usar un pecador como yo? Nuestra corta visión de Dios nos impide ver que Él puede hacer lo que Él quiera en nuestras vidas y a través de ellas también. En Juan capítulo 18, está una de las historias tal vez más dolorosas en las Escrituras. Vemos que Pedro, uno de los discípulos de Jesús,
Negó a Jesús 3 veces. 3 veces después de haber declarado que nunca lo haría. Ese fue el momento más bajo de Pedro. Si Pedro estuvo alguna vez deprimido, ese fue el momento. De hecho, la Escritura dice que él lloró amargamente. Pero después de que Jesús resucitó de entre los muertos, Jesús confrontó a Pedro con amor. Jesús se dirigió a Pedro con amor. Jesús no se dio por vencido con Pedro. De hecho, él usaría a Pedro para predicar el mensaje el día de Pentecostés. Uno de los días más importantes donde más de 3,000 personas llegaron a los pies del Señor. ¿Por qué haría Jesús eso? Porque Jesús no nos reduce a nuestro momento más bajo. Él no piensa que nosotros somos quienes somos cuando estamos en nuestros momentos más bajos, decaídos. Así que, ¿qué crees que te descalifica para ser usado por Dios? ¿Qué es eso que te está previniendo servir? No escuches las mentiras del enemigo. Si tú no estás muerto, entonces Dios no ha terminado contigo. Si tú todavía estás aquí respirando, entonces Dios todavía no ha terminado contigo. No dejes que tu corta visión de Dios impida que seas usado por Él para su gloria. Así que hemos visto que Dios puede usar a cualquiera que Él se plazca en usar. Ahora vamos a ver el segundo punto. Dios puede salvar a cualquiera. Versículo 4, parte 2. Fíjense en el mensaje de Jonás. Este es el mensaje más maravilloso. El mensaje de Jonás fue: dentro de 40 días Nínive será arrasada. 7 palabras en español y 5 palabras en hebreo. Imagínate solamente si yo me parara aquí y te predicara un sermón de 7 palabras. De hecho, lo estuve pensando. ¿Qué es lo que yo diría? ¿Qué puedo decir en 7 palabras? Lo único que se me ocurrió fue esto: si no se arrepienten, irán al infierno. Eso fue lo que dijo Jonás. Un mensaje de 7 palabras. Y cuando vemos que dice arrasada, esa es la misma palabra que describe lo que Dios hizo con Sodoma y Gomorra. La misma palabra. Así que eso significa que la ira de Dios se acerca. Está muy cerca. Y vemos que Jonás le da una advertencia de 40 días. 40 días. Y eso es interesante allí porque el número 40 está ligado al juicio. Si recuerdan, fueron 40 días de lluvia con Noé. También fueron 40 años de Israel vagando por el desierto. 40 azotes eran el castigo para un hombre que era culpable de un delito. Entonces, 40 días significaban que si las cosas no cambiaban, habría consecuencias nefastas para ellos. No era un mensaje suave. Era prácticamente arrepiéntate o arde. Pero ¿por qué a Dios le importaría esa gente malvada? ¿No te has preguntado eso? ¿Cómo es posible que les importe a ellos? Les importa porque Dios merece ser adorado por toda tribu, toda lengua y toda nación del mundo. Por eso les importa. El amor de Dios llega a cada persona, sin importar cuán buena o mala creas que sea. Todo ser humano le debe a Dios su adoración. Dios merece la alabanza de todos, en todas partes. Pero ¿qué sucedía en Nínive antes de la llegada de Jonás? Fíjense lo que sucedía. Y tal vez por esto fue tan efectivo el mensaje. Los historiadores afirman que en la época de la misión de Jonás, que fue por allí alrededor de los 765 a.C., hubo una plaga. Hubo una plaga allí en Nínive. También se dice que había mucha inestabilidad política y revueltas en toda la ciudad. También había hambruna, una hambruna horrible, y eclipses solares.
dicen históricamente. Entonces, estas fueron señales para el pueblo de Nínive de que algo peor se avecinaba. Dios estaba prácticamente preparando el escenario para su profeta desobediente. Y a nosotros a veces caemos en ese error y nos engañamos, que pensamos que somos nosotros los que estamos haciendo el trabajo y que nosotros tenemos el poder de hacer que la gente se convierta. ¿No te ha pasado eso? Cuando es Dios realmente quien ha estado preparando el camino a través de todo lo que viene haciendo, que tú y yo ni sabemos. Entonces Dios envió muchas crisis a lo largo de los años para llamar la atención del pueblo de Nínive. Eso fue lo que hizo que el mensaje del profeta fuera tan poderoso y que el pueblo estuviese tan atento para escuchar. Por eso no podemos desperdiciar una buena crisis. Ese es el momento oportuno, porque Dios a lo largo de la historia ha enviado momentos de crisis para llamar la atención de la gente. Ahora, por desgracia, tú y yo muchas veces prestamos atención durante la crisis, pero luego nos olvidamos de Dios cuando todo mejora. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿acaso Dios está tratando de llamar nuestra atención hoy en día? ¿Será eso lo que está haciendo Dios? ¿Estará usando Dios todo lo que está pasando? La crisis financiera, la crisis social, la crisis política, la crisis médica de nuestros días para tratar de enseñarnos algo, para que tomemos las cosas en serio, para que nos reconciliemos con Él. ¿Podría estar a punto de venir algo peor para este mundo, así como venía para Nínive? Si hemos aprendido algo en estos últimos años y después de haber sobrevivido COVID, es que nosotros no somos tan fuertes como creemos, ¿cierto? No somos tan fuertes como creemos. Todo lo que nosotros apreciamos puede ser arrebatado en un instante. Tenemos muy poco control. Pero nosotros sabemos que el juicio sí viene a este mundo. ¿Por qué? Porque el juez y rey viene. Él viene. Volviendo a la historia, versículo 5. Entonces los habitantes de Nínive creyeron a Dios. No a Jonás, sino a Dios. Ellos creyeron en la advertencia de Dios sobre el juicio. Ahora, lo que les hizo creer en ese predicador fracasado, porque el mensaje fue patético, fue solo el resultado de la gracia soberana de Dios y de ese momento que Él tenía preparado para Nínive. Fue un milagro de Dios. Si nosotros pensamos que la tormenta y la criatura marina fueron el más grande milagro, lo que Dios hizo con los corazones de los ninivitas fue el gran milagro. Porque el sermón de Jonás fue terrible. Fue un sermón sin contexto, sin gracia, ni aplicación. Solamente les dijo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Paz a todos. Allá ustedes, yo me voy. Sin embargo, toda la nación cree. ¿Cómo sucede eso? La palabra de Dios, impulsada por el Espíritu Santo, es la que cambia los corazones de las personas y les hace creer. Es la palabra de Dios, impulsada por el Espíritu Santo, que nos hace creer, que cambia nuestro corazón. Así que solo hay un verdadero predicador en esta iglesia, y es el Espíritu Santo. Siempre debes prestarle atención a Él. Y lo que el Espíritu Santo te dice nunca contradice la palabra de Dios. Mis palabras no pueden cambiar nada ni a nadie para la eternidad. Pero su palabra, impulsada a través del Espíritu Santo, puede transformar vidas. Y eso es lo que vemos que sucedió. Versículos 6 al 9. Fíjense, el rey escucha el mensaje y cree. Versículo 6. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó
a proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. ¡Wow! El rey decreta que toda criatura en el reino ayune, que se cubra de cilicio y se siente en ceniza. Y el cilicio y la ceniza eran una imagen de arrepentimiento. Eso es lo que nos dice. Es una imagen de que estaban arrepentidos. Era un símbolo externo de un cambio interno. Algo muy similar a lo que vimos hoy en el bautismo de nuestra hermana. Es un cambio interno que se expresa externamente. Así que ayunar es decirle no a tu carne para que puedas hacer espacio para Jesús. Así que el rey viene y proclama un ayuno tanto para hombres como para las bestias. Ahora, ¿qué habían hecho de mal esos pobres animales? Nada. Pero las vacas, los bueyes, las ovejas, todos se cubrieron de cilicio y mugieron en señal de duelo durante todo un mes. Todos se arrepintieron, desde el rey hasta los niños. La ciudad entera se había vuelto a Dios y se había apartado de su pecado. ¡Wow! Eso fue un arrepentimiento y un avivamiento nacional. Es como que si el rey y todos hubiesen dicho, estamos muertos a nosotros mismos. Y en este momento nos volvemos al Señor. Por eso el rey, en su decreto, versículo 8, dice, vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Vuélvase. Y cada vez que tú ves esa palabra allí, vuélvase o volver del camino, está atada a arrepentimiento. Es decir, el rey está llamando al pueblo a arrepentirse. Dejemos lo que estábamos haciendo. Dejémoslo atrás. ¿Qué es el arrepentimiento? Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es el arrepentimiento? O tenemos una idea equivocada de lo que es el arrepentimiento. Yo espero que hoy podamos aclararlo. El arrepentimiento, como ven en pantalla, es la convicción de tu propio pecado. Es la convicción de tu pecado, no el de tu pareja, no del que está al lado tuyo hoy, no de tu primo, no de tu amigo. Es la convicción de tu propio pecado, que te lleva luego a confesarlo, lo que hace que te apartes de él y hagas lo necesario para arreglar las cosas. Eso es el arrepentimiento. No se trata solo de sentirse mal por lo que has hecho, o de lamentarte por haber sido descubierto, o de intentar evitar las consecuencias. Porque hemos dicho, no puedes arrepentirte y defenderte a la misma vez. No puedes decir, sí, yo estoy arrepentido, Señor, pero, y ir de vuelta siempre a la excusa o a pasar la culpa a otro. El arrepentimiento genuino es admitir tu propio pecado, darte la vuelta y huir de él en una distinta dirección. Es un cambio genuino de corazón. Y hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento y resolución o voluntad. Fíjense, el remordimiento y la resolución es esto. La persona dice, oh, lamento mi pecado, principalmente porque me han descubierto o porque hay consecuencias. Lo lamento mucho. Entonces me propongo hacerlo mejor y ser mejor. Pero el remordimiento y la resolución se centra en mí, se centra en nosotros, en lo que yo he hecho y en lo que voy a hacer diferente. Mientras que el arrepentimiento se centra en Jesús, en lo que Él ha hecho por nosotros y en cómo podemos ser diferentes gracias a lo que Él ha hecho.
por nosotros. Lamentablemente el cristianismo cultural, los cristianos de hoy en día simplemente dicen, bueno, yo voy a la iglesia de vez en cuando, así que eso me convierte en cristiano. Otros dicen, bueno, yo tengo la palabra cristiano en mi perfil de Instagram, eso me hace cristiano. Pero no hay cambio, no hay vida nueva. Si decimos todo lo correcto, pero no lo hacemos, entonces somos mentirosos e hipócritas. La verdadera fe conduce al verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento conduce a su vez a un verdadero cambio. Una transformación de adentro hacia afuera. Y aunque a mucha gente hoy en día le preocupa tanto que lo vean como pecador, al rey de Nínive no le importó. Estamos hablando de un rey. Al rey de Nínive no le importó cubrirse de cilicio y sentarse sobre ceniza. Los que estaban allí vieron que él admitió que era un pecador. Pero hoy en día hay personas que dicen, no, yo no quiero que nadie sepa que soy pecador. Yo quiero esconderme y quiero esconder mi pecado. Yo no quiero que nadie sepa que soy pecador. Si doy un paso al frente, o si levanto la mano, o si voy y hablo con el pastor o con algún otro hermano, o no, la gente lo sabrá. La gente sabrá que soy pecador, que he pecado. Pero te tengo noticia. La verdad es que ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores, que fallamos. Así que Dios quiere que confieses tu pecado y vuelvas a Él. En el versículo 9 nos damos cuenta que ese viento del juicio dio esperanza de perdón. El rey no comenzó a defender a Nínive. No, Señor, pero nosotros hemos sido así porque somos ignorantes. O no, mira, yo he hecho una que otras buenas cosas. De vez en cuando le he dado sobra a los pobres. Él no defendió a nadie en Nínive. Él entendió que ellos merecían la ira de Dios. Así que lo único que les restaba era implorar su misericordia, la misericordia de Dios. Y el rey se dice a sí mismo, bueno, si confesamos nuestro pecado, si nos arrepentimos y clamamos al único Dios verdadero, ¿quién sabe si quizá nos perdone? ¿Quién sabe? Aunque yo no estoy seguro de que nunca haya oído estas palabras, es como si el rey hubiese memorizado Isaías 55, 6 y 7. Isaías dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvanse al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Dios cambió el corazón de estas personas y su ciudad. Dios puede salvar y cambiar a cualquiera, aunque a ti y a mí no nos guste. Nadie está demasiado lejos de Dios como para que Él no lo pueda salvar. La buena noticia es que no hay nadie tan bajo que Dios no pueda buscarlo. No hay nadie tan insignificante como para que Dios lo pase por alto. No hay nadie demasiado culpable como para que Dios lo abandone. No hay nadie tan roto que Dios no pueda sanar, que no pueda arreglar. No hay nadie tan enfermo que Dios no pueda sanar. Y no hay nadie tan perdido que Dios no pueda encontrar. Cuando nosotros pensamos que hay personas perdidas, que son causas perdidas, simplemente estamos mostrando una visión muy baja de la capacidad de Dios para salvar. Así que vemos que Dios puede usar a quien Él quiera y puede salvar a quien Él quiera. Y la razón, punto número 3, es porque Dios tiene un corazón para todos. Versículo 10, nos dice la palabra que cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Hay algo interesante allí. La pregunta es, ¿cambió Dios de opinión? ¿Será que Dios estaba mintiendo entonces sobre el juicio venidero?
¿Estaba jugando una especie de juego el Señor? No. Nínive no sería derribada si se apartaban de sus pecados y volvían a Dios. Ellos lo hicieron, así que Dios los perdonó. A veces a ti y a mí nos cuesta entender un poco esto porque hay traducciones que dicen que Dios se arrepintió. Pero una palabra más adecuada sería que Dios desistió o cedió. Dios no se arrepintió, pero sí desistió. Porque Dios siempre tuvo la intención de mostrar misericordia una vez que el pueblo se apartara de sus malos caminos. Esa era la intención de Dios. Él los amenazó con el juicio que merecían, sabiendo que con gusto los perdonaría una vez que volvieran a Él. Jeremías, capítulo 18, versículos 7 al 8, y esto lo tomé de la Nueva Versión Internacional. Me gusta la manera en que lo pone. En un momento, dice el Señor, puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o un reino. Pero, gracias a Dios por los peros, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo desistiré del castigo que había pensado infligirles. Ya ellos no necesitaban ser castigados porque ellos respondieron a la advertencia de Dios. Supongamos que yo le dijera a mis hijos que limpien su cuarto. ¿Cuántos de ustedes padres le piden a sus hijos que limpien el cuarto? ¿Cuántos de ellos están dispuestos a hacerlo inmediatamente? Supongamos que les pido que limpien sus cuartos. Y les digo, si ustedes no limpian su cuarto en la próxima hora, los voy a castigar por una semana. Una semana sin teléfono. Entonces, si los niños limpian sus cuartos en esa hora, ellos no necesitan ser castigados. ¿Por qué? Porque respondieron a mi advertencia. No tuve que llegar a quitarles el teléfono, pues ellos respondieron a la advertencia. Y de esa manera amó Dios al pueblo de Nínive. Dios es paciente con los pecadores. Segunda de Pedro 3:9 nos dice que Él es paciente con nosotros. Y el corazón de Dios por el pueblo de Nínive era más grande que el nuestro. Porque la ironía es que este pueblo de Nínive fue el que ofendió a Dios más que nadie. Entonces Jonás quería que murieran, pero Dios quería que vivieran. Dios quería perdonarlos, aunque no se lo merecían. Ahora, Jonás no creía que merecían ningún tipo de perdón, porque él había visto la crueldad de esta gente. Pero recuerda, la razón por la que Jonás y la razón por la que tú y yo huimos de Dios es porque no tenemos el corazón de Dios. La razón que él corrió de su tarea es porque él no tenía el corazón de Dios. Y es la misma razón por la que nosotros huimos. Así que nosotros necesitamos que Dios nos dé su corazón por la gente. ¿Quién es tu Nínive? ¿Quién es tu Nínive? ¿Quiénes son aquellos a los que tú no quieres que Dios alcance? ¿Quiénes son aquellos que tú crees que deberían ir al infierno? ¿Quiénes son los que tú piensas que están demasiado perdidos? No importa quiénes sean. Sean quienes sean nuestros ninivitas, son precisamente aquellos a quienes Dios quiere que nosotros alcancemos. Son ellos a quienes quiere que alcancemos. Porque ¿quién es tu prójimo? ¿Solamente aquel a quien tú amas? ¿Solamente ese buen amigo que tienes a tu lado? No. Tu prójimo es alguien que está lejos de Dios, pero cerca de ti. ¿Cómo puede Dios perdonarlos? ¿No te has preguntado eso a veces? ¿Cómo puede perdonarlos? Personas que son tan viles, tan pecadoras. Es porque lo que el rey de Nínive esperaba por fe, tú y yo, nosotros los conocemos por nombre. Jesús. Jesús es el verdadero y mejor Jonás.
Años después de que los ninivitas se arrepintieran y fueran salvados por la gracia de Dios, otro Jonás vendría a este mundo. En lugar de huir del llamado del Padre, él corrió hacia el llamado. Él predicaría un mensaje de fe y arrepentimiento, pero en lugar de ser recibido, como sucedió con Jonás, sería absoluta y violentamente rechazado. Jonás fue a Nínive arriesgando su vida, pero Jesús vino a este mundo a costa de su vida. Sus enemigos lo crucificarían, sería arrojado por la borda en el mar de la ira de Dios y se hundiría profundamente en el corazón de la tierra. Pero 3 días después, resucitaría de entre los muertos, asegurando el perdón y la libertad a todos aquellos que vengan a Él por fe y arrepentimiento. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. A veces oyes a la gente decir, Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Pero no es así. Y tal vez tú digas, ¿pero acaso eso no contradice lo que has venido predicando hoy? ¿Te has vuelto loco? No. Porque en realidad tú no quieres una segunda oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando tienes una segunda oportunidad, lo arruinas una y otra vez. No importa cuántas oportunidades nos den, tarde o temprano lo vamos a arruinar. No necesitamos una segunda oportunidad. Lo que necesitamos es una nueva vida. Jesús no vino para darte una segunda oportunidad en la vida. Jesús vino para darte una nueva vida. Una vida eterna junto a Él. La pregunta es, ¿la recibirás tú hoy? ¿Te arrepentirás de tus pecados y por fe te volverás a Jesús? Eso es lo único que toma. La decisión es tuya hoy. Vamos a ponernos de pie para cerrar en oración y en cántico. Y como hacemos en todos los servicios, queremos darte una oportunidad de que tú respondas hoy. Allí donde tú te encuentras, si tan solo pudieras cerrar tus ojos, no te preocupes por el que está al lado tuyo, ni por nosotros que estamos al frente tuyo. No nos vamos a burlar de ti. Solo cierra tus ojos y tú, con tu Creador, en comunión con Él, piensa lo siguiente. ¿Eres tú un creyente, un seguidor de Cristo que ha estado menospreciando o poniendo a gente a un lado, pensando que no merecen ser salvos? Si ese eres tú hoy, quiero que sepas que necesitas arrepentirte de tus pecados. Porque Dios tiene un corazón para todo el mundo. Y Él nos ha enviado a nosotros a predicar sus buenas nuevas a todo el mundo. Y si te encuentras hoy aquí y nunca has podido entregar tu vida a Jesús, quiero que también tengas la oportunidad de responder a Él hoy. Allí mismo donde te encuentras, con tus ojos cerrados, entre tú y el Señor, puedes orar una oración similar. Y no hay nada poderoso sobre esta oración, y no es esta oración la que te salva. Pero esto es entre tú y Dios, diciéndole, Señor, heme aquí. Hoy me arrepiento de mis pecados y regreso a ti. Padre, te pido perdón porque he estado viviendo para mí. He seguido mi voluntad. En mi rebeldía te he dado la espalda y he vivido a mi manera. Pero Señor, te doy gloria porque tú no te has dado por vencido conmigo. Porque prueba de eso es que hoy estoy aquí. Y que tú hoy me has dado la oportunidad de escuchar las buenas nuevas de salvación. Y que hoy, solo hoy me prometes que tengo la oportunidad de responder a ti. Y tu palabra dice que si yo respondo a ti,
que si yo me arrepiento y pongo mi fe en ti como mi Señor y Salvador, yo seré salvo y disfrutaré de una eternidad junto a ti. Sálvame hoy, Señor. Perdona mis pecados. Te entrego mi vida y me comprometo a vivir para ti. Si tú has hecho hoy por primera vez esa oración, ¿podrías levantar tu mano? Queremos ver si alguien hoy ha decidido entregar su vida al Señor. Y si no quieres hacerlo públicamente, puedes hacerlo al final del servicio. Gloria a Dios. Veo manos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cada vez que un pecador se arrepiente y viene a los pies de Cristo, en el cielo hay fiesta. Así que ahora vamos a cantar. Vamos a darle gracias a Dios porque el día de hoy ha llamado a personas a Él. Si necesitas oración, pasa adelante y con gusto vamos a orar por ti.